Bueno, el tema que se ha preparado esta noche es titulado ¿Seré mundano, Señor? Nos preguntaremos, ¿seremos mundanos? Pero si somos cristianos, ¿cómo podríamos ser mundanos? Bueno, ese es el tema que vamos a desarrollar para los que ven el video de YouTube, en esta célula que pertenece a la Iglesia Alcanzando las Naciones. Y entonces comenzamos. Como siempre, comenzamos leyendo la palabra y esta vez vamos a leer el libro de Santiago, versión Reina Valera, capítulo 4, del 1 al 10. Y leemos. Y dice, la amistad con el mundo, dice el título de estos 10 versículos. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tienes lo que deseas. Voy a traducir por llamarlo así, porque no pides. Pides y no recibes porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien sus manos. Vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, como decía la alabanza, purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense, lloren. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Es así que ayudamos a que el negocio, perdón, y Él os exaltará. Es así. Se filtró algo que no era de la Biblia ahí. Pero bueno, tenemos ahí los 10 versículos que realmente comienza de manera dura, ¿no? Y por eso decíamos, seré mundano, Señor, porque esta palabra lo que nos va a ayudar es a hacer un examen, digamos, de conciencia para ver si estamos o queremos tener amistad con el mundo o si estamos más cerca, tratamos de estar más cerca de Dios en una relación cercana con Dios. Muchas veces podemos decir, pero bueno, yo soy cristiano, ¿cómo podemos tratar este tema? Definitivamente no soy del mundo, pero bueno, analicemos eso paso a paso. Entonces, para nosotros, yendo en la línea de lo que decimos, somos cristianos. Voy a la iglesia, me congrego todos los días, me siento en la iglesia 1 hora y media, no todos los días, todos los domingos, quise decir. Y, eh, y entonces empezamos a juzgar qué es ser mundano. ¿Y qué es ser mundano? Podemos decir, bueno, ser mundano es beber, por ejemplo, embriagarse. Ser mundano es hablar groserías, seguramente alguno va a decir, yo no hablo groserías, ¿no? Ser mundano es que una mujer ande con una minifalda y de las rodillas 10 dedos por encima, ¿no?
Pero, ¿cuál es la raíz de la mundanalidad? Estamos simplemente atacando todos los efectos, todos los síntomas, todo lo que vemos por afuera. Pero realmente cuando se trata de evaluar si somos mundanos o no, tenemos que ver la raíz, el origen de la mundanalidad, ¿no? Y ahí es donde entran todos los versículos, todos los versículos que hemos visto antes. Y una de las cosas que vamos a ver en respecto a este tema es cómo saco la mundanalidad de mi vida, cómo la evalúo y cómo la saco. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es, debo nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Que, bueno, ya lo hemos dicho, lo repetimos cada vez, es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Es entregarle nuestra vida. Pero, ¿no hemos hecho acaso eso todos los que vamos a la congregación? A los que vamos a la iglesia, los que nos congregamos cada domingo, ¿no hemos hecho eso acaso? Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, que no es eh, simplemente decir unas palabras mágicas, acepto a Cristo en como mi Salvador. Obviamente, ese es el primer paso, es declarar a Cristo como nuestro Salvador. Pero dentro de eso, lo que tenemos que buscar, lo que siempre repetimos, es esa relación con Cristo, esa relación que dejemos ingresar una vez que declaramos a Cristo como nuestro Salvador, que le abramos la puerta de par en par, que le abramos la puerta de par en par al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se produzca una regeneración, para que esa criatura nueva que somos, para que esa criatura nueva que somos al aceptar a Cristo, eh, comience a surgir. Entonces, lo primero que tenemos que, que preguntarnos, ¿hemos nacido realmente de nuevo? ¿Hemos nacido realmente de nuevo? Y eso no los veo, yo escucho una radio que se las he recomendado, en La Paz es la 102.1, la BBN, una radio eh, de sana doctrina, en el que hay un programa que se llama Desencadenados, que hay testimonios de gente que no era salva y que luego de un modo o de otro salvó su vida. Hay delincuentes, drogadictos, eh, gente que pasó por la promiscuidad, ¿no? Gente que pasó por la promiscuidad y que da su testimonio ahí. Y es increíble que en muchos programas hay gente que dice, yo he estado en la iglesia 20 años y no era salva, simplemente era un religioso más. Era alguien que en automático, que es un término que manejamos actualmente, en automático iba a la iglesia, ¿no? Y que, como siempre les confieso, también me pasa a mí muchas veces, Eso es. ¿no? Eh, que me pasa muchas veces. Tengo, Juan, tengo querido más Juan poder Carlos, que... tu micrófono está encendido. Y que me pasa eso a veces. Entonces, ir en automático, ir, sentarme, a veces hasta cabecear, que me pasa eso, y bueno, luego salir con esa
satisfacción, tal vez engañosa, de que he cumplido. Y hay mucha gente que da su testimonio de haber estado 20 años en la iglesia y recién haber renacido de nuevo, recién haber nacido de nuevo, recién haber conocido a Dios, recién haber entregado su vida a Dios. Entonces, tenemos que preguntarnos, tal vez estamos yendo en el camino de esas personas que hacemos por cumplir las cosas, que hacemos simplemente porque es un requisito, hay que congregarse y bueno, vamos ahí, me congrego. Salimos de la iglesia, como digo, con esa sensación falsa de haber cumplido. Y tenemos que ver si hemos renacido de nuevo, los pleitos, lo que dice el versículo 1 que hemos leído, las guerras, los pleitos, surgen de nosotros. Esas pasiones que están ahí y dentro de nosotros están en una lucha continua. Codiciamos y no tenemos. Estamos codiciando más que todo eh, las cosas de este mundo. Estamos centrados en las cosas de este mundo. Nos morimos de envidia, matamos, y esto es como hablábamos la anterior semana, matamos no significa que asesinemos a alguien, nos enojamos con la gente, tenemos sentimientos negativos hacia la gente, tratamos de alcanzar, combatimos, luchamos, pero no alcanzamos lo que deseamos porque no pedimos, dice. O pedimos, o pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal, mal. Porque a veces pedimos, Señor, no digo que esté mal tener un auto, ¿no? Pero Señor, te ruego porque este año me des el auto último modelo que exista de tal marca. Entonces, somos cristianos, pero nos enfocamos en las cosas del mundo. Oh, almas adúlteras, dice el versículo 4. Y el versículo 4 significa almas adúlteras. ¿Qué es un alma adúltera? Es un alma que dice estar casada con Dios, pero que sin embargo sigue deleitándose con las cosas del mundo. Y con eso no decimos que dejemos de trabajar, que busquemos prosperar, pero el tema será que nuestra vida no esté enfocada en eso, sino que esté enfocada en Dios. Que las bendiciones que vengan de Dios sean esa añadidura que dice la palabra. Y dice aquí, finalmente, algo terrible. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, todas estas preguntas que dice del versículo 1 al 4 y el 5 más donde dice que Dios es celoso, tenemos que analizarlas para ver si hemos nacido de nuevo. Otra cosa que tenemos que hacer es, para alejarnos de la mundanalidad, es orar con sinceridad. No ser como el fariseo que oraba junto al publicano, ¿no? Señor, no hagas que sea como el publicano que está ahí atrás. Será identificar todas las cosas. Señor,
Amo el dinero, por favor, quita eso de mi corazón. Amo la fornicación. Amo los deleites de esta vida, las cosas materiales. Si exponemos nuestra mundanalidad ante Dios, si la reconocemos, si la confesamos, será uno de los primeros pasos para que podamos dejarla atrás y que ojalá no lleguemos nunca, como he escuchado esos testimonios, a decir, estaba 20 años en la iglesia, pero sin crecer nada, como dice muchas veces el pastor Seri, sin dar nada de fruto, sin solo recibiendo y nunca tratando de dar. Seamos sinceros en nuestra oración. Escudriñemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y veamos nuestros puntos débiles, nuestras debilidades y oremos con sinceridad al Señor diciendo, Señor, estoy aferrado a este mundo en este sentido. No puedo dejar. Salmo 32:3 respecto a la confesión dice, esto es algo que dijo el rey David, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Durante mucho tiempo David había escondido el pecado de adulterio que había cometido con Betsabé. Luego de eh, involucrarse con Betsabé, hace matar a su marido, al marido de Betsabé. Y durante mucho tiempo él pensó que eso podía ocultarlo, y más que podía ocultarlo a Dios. Y por eso dice, mientras callé, se envejecieron en mi gemir todo el día. Solo fue liberado cuando confesó su pecado a Dios, cuando lo reconoció y cuando de rodillas pidió perdón por su pecado. Hasta que no reconozcamos un pecado nuestro y no nos humillemos a Dios, no lo vamos a poder dejar atrás. Y ese es el otro punto, revístete de humildad, que tiene que ver con el versículo 6 que dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Definitivamente, una de las cosas que más aborrece Dios, y la Biblia lo dice, que lo aborrece, es la soberbia, es el orgullo, que definitivamente nos impide darnos cuenta de lo que somos. Y al impedir darnos cuenta de lo que somos, nos impide pedir perdón por aquello, humillarnos y pedir misericordia y pedirle a Dios y al Espíritu Santo que pueda o podamos dejar atrás eso. Siempre entreguemos todo a Dios, porque solos nunca vamos a poder dejar atrás nuestras piedras de tropiezo. Solo con la ayuda de Él lo lograremos, reconociendo. Porque si decimos, no tengo ninguna piedra de tropiezo, soy perfecto, seguramente que siempre estaremos volviendo a esas prácticas mundanas que nos cautivan, que nos encantan, que todos tenemos una debilidad, una piedra de tropiezo. Otro punto es someternos a Dios y que resistamos al diablo. Esto está en el versículo 7, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá, él huirá
de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es un versículo para los que a veces somos rebeldes, ¿no? ¿Cuántos rebeldes somos? Podemos ser. ¿Cuántos rebeldes podemos ser? Cuando queremos luchar solos contra Satanás, ¿no? Yo puedo. Cuando decimos, yo me relaciono con Dios a mi manera. Yo creo en Dios, pero a mi manera, ¿no? Cuando no queremos relacionarnos como Él nos pide. Entonces, cuando no nos sometemos a Dios, definitivamente estamos expuestos al diablo. El modo de luchar con el diablo, con las tentaciones, con todo lo que Él nos ofrece, no es alejarse de Dios o simplemente tener una relación tibia o fría con Dios, o de repente ni siquiera tener una relación. Tal vez solo decimos, como siempre digo, creo en Dios. El 95% de la gente cree en Dios. Y el diablo también cree en Dios, por supuesto. Pero el tema es acercar, tener esa relación con Dios. Cuando tenemos esa relación con Dios, esa relación diaria, cuando buscamos esa relación, cuando buscamos en vez de las cosas del mundo, buscamos más bien conocer más de Dios. Ahora que tenemos las redes sociales, que podemos ingresar a Netflix, a YouTube, a Facebook, a Instagram, y que tenemos posibilidades ilimitadas de distraer nuestra cabeza con esas cosas. Nos sometemos a Dios cuando le damos más tiempo a eso que a las cosas de Dios. Esas cosas, los reels, ¿no? De Instagram, de Facebook, TikTok también, que uno comienza a ver videos y puede quedarse hasta una hora, hora y media sin darse cuenta. ¿Será que eso nos va a proteger del diablo? ¿Nos va a ayudar a resistir al diablo? ¿Nos va a ayudar a resistir a Satanás? Desde el punto de vista de trabajo dicen distractores del tiempo, ¿no? Son distractores porque realmente hacen perder mucho tiempo en el que uno podía estar produciendo, pero no solo ese tiempo, sino que nos hacen perder oportunidades de comunión con Dios. El punto número 5 dice, limpien las manos y purifiquen el corazón. Y aquí está eso, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos y vosotros, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Siempre estemos analizando nuestras intenciones respecto a todo lo que hacemos. ¿Tenemos una buena intención al acercarnos a una persona, al tener contacto con una persona, más si somos casados? ¿Cuál es la intención que tenemos? ¿Es adecuado acercarse a esa persona? Purifiquen sus corazones, dice, los de doble ánimo. Y claro, si no vamos sacando los malos pensamientos, los malos sentimientos, seguro que vamos a ser personas de doble ánimo. Como digo, si estamos más perdiendo el tiempo en las cosas de este mundo, en las redes sociales, no estoy atacando a nadie en particular, todos creo que somos viciosos de las redes sociales. Si estamos más entretenidos en eso y no en las cosas de Dios,
¿Vamos a poder purificar nuestros corazones? ¿Vamos a poder sacar, por ejemplo, el, la debilidad por la fornicación, viendo todos esos videos sensuales que hay en todas las redes sociales? Y claro, si no purificamos nuestros corazones, vamos a ser personas de doble ánimo. Que un día estamos con la fuerza de voluntad, hoy día no voy a acercarme a esta persona, no voy a hacer esto. Y al día siguiente, tal vez después de una noche de meterle TikTok, seguro que voy a ser una persona de doble ánimo y me voy a acercar más bien y voy a tropezar. Y nadie dice que un hijo de Dios no puede tropezar. Habíamos dicho la anterior semana que un hijo de Dios tropieza 7 veces y 7 veces se levanta. Pero justamente estamos hablando de las cosas que hay que hacer para que ya no sean 7 veces, sino ojalá sean solo 5 tropiezos, solo 4, 3, 2. Cuando tomamos en este tema de purificar el corazón, cuando tomamos una firme decisión de purificar nuestro corazón, tengamos por seguro que Dios va a ver esa firme decisión y va a haber una intervención divina. Y esa intervención divina se llama Espíritu Santo. Entrará en nosotros, que luchará al lado de nosotros para no volver a caer en las cosas del mundo. Si seguimos cultivando en nuestras cabezas malas intenciones, mala información, seguro que caeremos en malas acciones. Punto número 6, para dejar la mundanalidad, me cuesta pronunciar eso, es humillarnos al Señor. Aquí dice, afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. ¿A qué se refiere esto? Que cuando ya el Espíritu Santo, cuando Dios ponga convicción de pecado, seguramente que nos vamos a lamentar haber hecho algunas cosas en nuestra vida, que nos va a afligir, que muchas veces lloraremos de arrepentimiento por eso, que nuestra risa, hasta nuestro orgullo de estar cometiendo ciertas cosas, se van a convertir en llanto cuando Dios ponga convicción de pecado, cuando nos vayamos alejando de la mundanalidad. Ese momento tendremos que humillarnos delante del Señor, dice. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Los grandes avivamientos que cuenta la historia no han venido, no era que estaban en una fiesta, ¿no? En la fiesta del Carnaval de Oruro o del Gran Poder y vino después un avivamiento. Los avivamientos que son que entiendo que son la transformación, la conversión de grandes cantidades de gente, vienen después de una humillación, de un clamor. Entonces, si queremos que nos deje la mundanalidad, tendremos que humillarnos. Cuando el pueblo hebreo pidió por un libertador, cuando estaban siendo esclavos, cuando eran esclavos de los egipcios, el pueblo
se humilló, clamó, se arrodilló, lloró, se arrepintió porque era gente que el pueblo hebreo, así como nosotros muchas veces ha sido inconstante, de doble ánimo, temporadas en las que amaban a Dios y temporadas en las que mezclaban sus costumbres con las de los pueblos. Se volvían idólatras, agarraban ídolos, llevaban amuletos de los pueblos con los que convivían. Siempre tiene que haber esa humillación, humillarse, rendirse ante el Señor. Había un pastor que decía, en la vida tienes dos opciones, o te humillas por ti mismo, o al final Dios, si te quiere corregir, te va a humillar. He tenido que pasar por momentos de pérdida de trabajo, de problemas de salud, un accidente terrible de trabajo que me ha tenido con problemas de salud, por soledad absoluta. Y le agradezco a Dios. Cuando decimos, o Él te humillará, no significa que es un Dios malo. Gracias, Dios mío. Porque se nota que me tomaba en cuenta como su hijo y un padre disciplina a su hijo. Entonces, ¿queremos ser de los que aprenden a la mala o a la buena? Eso es algo que tenemos que discernir y tendremos que, lo ideal sería que decidamos humillarnos nosotros para alejarnos de la mundanalidad. El único camino a la exaltación es la humillación. Cuando el rey David, cuando no era rey, el profeta de ese tiempo dijo que sería rey, ¿cómo recibían esa bendición? De rodillas. No la recibían erguidos, así como creo que también cuando algún rey de Europa impone un honor, lo reciben de rodillas, ¿no? Sus súbditos. Y lo mismo es con nuestro Dios. Humillémonos. Segunda de Crónicas 7 al 14 dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no se aferró a que era Dios, no iba diciendo, como dicen, ¿no? Los hijitos de papá, no sabes con quién estás hablando, ¿no? No dijo Jesús eso. Tomó forma de siervo y se humilló obedeciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. El ungido debe humillarse, que es lo que decíamos. El rey David, cuando lo ungieron para ser rey, se postró de rodillas y humildemente aceptó esa bendición. Necesitamos ser transformados. Y para eso tenemos que humillarnos ante Dios. Bueno, hemos terminado, pero hagamos el resumen de esto. Para dejar la mundanalidad de nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Hemos hablado que tenemos que nacer de nuevo, que tenemos que orar con sinceridad, reconociendo nuestras debilidades, que tenemos que revestirnos de humildad, someternos a Dios, purificar nuestro corazón y una vez más, humillarnos al Señor.
esos 6 puntos. Y como siempre, hagamos una pequeña evaluación de nuestras vidas. Vivimos en nuestra vida de cristianos pensando que las superficialidades hacen que no seamos mundanos, que el ir, que el congregarnos los domingos, eso ya hace que eso ya lo es todo, eso ya nos pone en otro nivel. Vivimos de una manera arrogante ante Dios o vivimos entregándole cada segundo de nuestra vida. ¿Oramos siendo honestos o simplemente repetimos las mismas palabras cada día? ¿O le presentamos a Dios nuestra vida entera, quejas, tristezas, debilidades, para que Él obre en nuestras vidas? ¿Buscamos la transformación de nuestro ser? ¿Hemos nacido de nuevo? O tal vez llegaremos a ser como esos testimonios que escucho en la radio, 20 años yendo a la iglesia, pero sin haber nacido de nuevo. Hacemos un llamado a humillar sobre todo nuestro corazón a Dios. Creo que esa es la base de todo. Que humillemos y dispongamos nuestra vida ante Dios, que la entreguemos a Dios. Orad sin cesar, dice la Biblia. ¿Qué significa eso? Cuando vamos caminando con alguien por la calle, con nuestro hermano, nuestro amigo, el amor de nuestra vida, ¿andamos callados? No. Y Dios está presente con nosotros en todo momento. Presentémosle en cada momento. Hablemos, Dios mío. Estoy a punto de entrar a esta entrevista. Ayúdame. Señor, estoy a punto de encontrarme con esta persona que me irrita. Pon humildad y mansedumbre en mi corazón todo el tiempo. Y finalmente, lo que siempre hacemos. Antes yo decía, al que nunca ha escuchado de Dios, le hacemos este llamado. Pero creo que, sobre todo en nuestro país, tal vez al que nunca ha escuchado de Dios, podríamos hablar en África, en Asia, pero en nuestro país todo el mundo casi ha escuchado de Dios. Así que el llamado es para las personas que han escuchado de Dios, pero que no han entregado su vida a Dios, que no la han entregado como el buen ladrón, ese bueno es entre comillas, ¿no? Como el buen ladrón. Y siempre al final de nuestras reuniones damos esta oportunidad para el que ha escuchado de Dios, pero que no le ha entregado su vida a Dios, que no le ha dicho como el buen ladrón, Señor, te reconozco como mi Salvador y te pido que cuando muramos tú me lleves al paraíso contigo. Y otra cosa que hizo el buen ladrón fue reconocerse pecador, porque le dijo a su compañero, nosotros estamos justamente crucificados, pero él no ha hecho nada. Se reconoció pecador y reconoció que Dios era bueno. Hacemos el llamado a las personas que creen en Dios, que han escuchado de Dios, pero que no han hecho esa sencilla oración que hizo el buen ladrón.
y que eso es lo único que nos da la salvación y que es el punto de inicio para comenzar la transformación de nuestra vida. El ladrón, el buen ladrón, entre comillas, fue ladrón hasta el último día de su vida. Así como nosotros, y lo vimos la anterior semana, vamos a ser pecadores, adúlteros, asesinos, hasta el último minuto de nuestra vida. Y solo rindiéndonos y pidiendo perdón será que ganaremos la salvación. Señor, te damos gracias por este momento que nos permites compartir. Te damos gracias por tu palabra, que sea, Señor, el Espíritu Santo el que obre en nuestras vidas, en la vida de todos los que hemos escuchado esta palabra, Señor. Sabemos que no es la habilidad del que la comparte, Señor. Es tu Espíritu Santo el que transforma, el que nos hace escuchar, el que nos hace escudriñar tu palabra para aplicarla a puntos que solamente tú conoces de nosotros mismos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que dejemos la mundanalidad, que nos ayudes, nos guíes para humillarnos y entregarte nuestra vida cada día a ti, Señor. Te lo pedimos. En nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Y antes de cortar la grabación, Amén. invito a los que están viendo a ser parte de una célula. Esta es una célula en la que participamos 2 hermanos, así son de pequeñas, algunas son más grandes. Y en los comentarios, en la parte de comentarios de este video, tienes este link para dejar tus datos y que miembros de nuestra iglesia se comuniquen contigo. Amén. Amén.